través de este sistema de posicionamiento a través de anclas, ¿sí? Y líneas de amarre. Líneas de amarre y sus anclas. Anclas y sus líneas de amarre, ¿sí? Para poder aislar al mar, utilizan un sistema que se llama riser de perforación. Hay risers de producción. Este es un riser de perforación, ¿sí? Que me comunica al piso de perforación, a las instalaciones donde está el personal operando en la plataforma, con el pozo, ¿sí? Aislándome de el mar. Hay un tema para este elemento, hay un tema para este sistemas de posicionamiento, que sería a través de anclaje o a través de posicionamiento dinámico, ¿sí? Muy bien. Esta ilustra que se envía una señal en la embarcación y a través de, en la actualidad, a través de un satélite con posicionamiento global, ¿sí? Saber en dónde estoy ubicado, y siempre quiero estar ubicado en esta condición con un control de los desplazamientos que pueda tener la embarcación, al igual que el posicionamiento a través de anclas y líneas de amarre. A través del posicionamiento dinámico, logro que la embarcación se quede en el sitio donde estoy yo realizando la perforación, ¿sí? Por medio de sistemas de propelas que compensan el desplazamiento de la embarcación. Entonces, si la embarcación se empieza a ir para acá, por los vientos, corrientes y oleajes, ¿sí? Los sistemas la regresan, ¿verdad? Y compensan el movimiento. Y tratan de que no se salga con un rango de tolerancia de la posición. Vamos a ver esos temas. Este es parte del inicio del capítulo. Vamos a hablar de estos sistemas, tanto de... Inge, ¿cree que podría repetir esa parte de esos apoyos porque se me cortó mi conexión, por favor? Pero no sé qué parte y qué apoyos. Si me repites un poquito más, me ubico en dónde repetir lo que No sé, comenté. creo que ahorita estaba explicando esta parte de, bueno, los No, que pero está más bien dime señalando hasta que dónde te totalmente. quedaste. Más bien dime hasta dónde te quedaste. Es que se me cayó la conexión cuando estábamos viendo plataforma fija. Pero ahorita escuché esta parte de los apoyos que tiene. Apoyos, pero no sé a qué apoyos nos estemos refiriendo. Estaba mencionando que la embarcación, los modus, ¿sí? Vamos a tener sistemas para posicionarse en su lugar a través de anclaje y de posicionamiento dinámico, ¿sí? Y también que estos equipos se complementan con el riser de perforación, y que esos temas los vamos a ver más adelante. Eso era lo último que estaba diciendo. No sé de apoyos, yo no dije nada de apoyos, pero este, que estos Para sistemas las los condiciones vamos, climáticas, algo así, dijo. Si se estaba moviendo la embarcación, algo sí, así. por eso estamos hablando de los sistemas de anclaje y eh, anclaje y líneas, ¿sí? Posicionamiento dinámico para mantenerlo en su lugar a la embarcación cuando las condiciones del medio ambiente, como viento, corriente y oleaje, me quieren sacar de la posición. Entonces, unos sistemas que se llaman propelas, a través de unos motores, se activan y me regresan a la embarcación a su posición, que se programa, no se mueva para que haga posible la perforación. Tenemos otro elemento que serían los preventores. Aquí lo estoy marcando, los preventores submarinos, ¿sí? Tenemos los preventores submarinos, que también va a ser un equipo diferente. Acá, aguas someras, no hay posicionamiento dinámico, no hay riser de este tipo, no hay preventores submarinos, ¿sí? Y además, esas condiciones del medio ambiente, puede ser viento, corriente y oleaje, ¿sí? Van a generar una dinámica en estas tres direcciones. El eje axial,
¿sí? Y de desplazamiento, y 2 de desplazamiento en el plano horizontal. Entonces, va a haber otros equipos que también van a marcar la diferencia de este tipo de equipos, me refiero a los de aguas someras, con respecto a los de aguas profundas. Esto lo vamos a ver a lo largo de este capítulo. Vamos a hablar de todos esos equipos, así se llama el capítulo, equipos de perforación. Solamente estamos haciendo la introducción de lo que empieza a hacer diferencia, ¿no? Entonces ya vimos, hablando todavía de la evolución de los equipos, ya vimos hasta dónde llegamos a embarcaciones que están flotando, ¿sí? Que están parcialmente sumergidas en el mar y que tienen ciertos aditamentos y equipos, ¿sí? Que sirven para hacer posible la perforación en este tipo de condiciones, donde el viento, la corriente y el oleaje, además de la distancia, la simple distancia del fondo, me hacen posible la perforación. A lo mejor es donde su compañero se perdió un poquito al hablar de estos elementos. Yo estoy tratando, sigo pensando cuando dije apoyos, pero a lo mejor es cuando comenté que había unos equipos que me iban a regresar a su posición a la embarcación, ¿sí? Cuando las condiciones de viento, corriente y oleaje me desplazan o me dificultan el mantenerme en el sitio de la perforación. De manera muy rápida, no es el objetivo centrarnos en esto. Sabemos de las barcazas y de las plataformas sumergibles. Dijimos que era el antecedente de lo que son las semisumergibles, ¿verdad? Y de los barcos de perforación. Por eso las mencionamos solamente. Ya mencionamos sus límites. Sabemos que son para aguas protegidas, ríos, lagos y mares interiores. La tecnología es la base de lo que ya comentamos, ¿sí? Y parte de la evolución de ellos, pues fue, por ejemplo, ponerles doble casco, ¿no? Doble casco para evitar que un accidente, un golpe, pues sumerja una embarcación. Eh, el concepto en estas tipos de plataformas sumergibles, el concepto de columna, ¿sí? El concepto de columna y el concepto de pontón, aquí ya se tiene, que se utiliza ese concepto en las embarcaciones que conocemos como semisumergibles, ¿no? Que tienen capacidades de lastre, se llenan y hacen que esto se sumerja hasta que se apoya en el fondo y se drene para que flote, empiece a flotar y esté en la superficie. Son los antecedentes que tenemos de los barcos y de las semisumergibles, solamente por eso los comento, pero eso no es de aguas profundas y esto seguramente ustedes ya lo vieron por ahí en algún otro momento. Las plataformas fijas simplemente para reafirmar de lo que habíamos comentado y hacer referencia de esos récords que veíamos por ahí en alguna lámina del libro que les hice mención, que marcaba los hitos o las oleadas de la tecnología. Las plataformas fijas ustedes las conocen muy bien. Sabemos que tienen un equipo de perforación, ¿sí? Ya mencionado, ¿verdad? Porque a través de ellas se pueden adicionar pozos que después se dejan en esta plataforma y se incorporan a la producción y se puede quedar ahí la plataforma, perdón, se puede quitar el equipo de perforación, el paquete de perforación. Voy a señalar un poco más para que no piensen que nada más es la pura torre. Sabemos que están pues las presas o en su caso el abastecimiento de fluidos a través de barcos, pero sí vamos a tener el piso de perforación, la mesa rotaria o el equipo para transmitir rotación, el sistema de izaje, levantamiento, motores, todo esto. Esto es el paquete de perforación de la plataforma fija. Tipo jacket son estas, ¿verdad? Que conocemos las estructuras como las que hay aquí en México. Sin embargo, sabemos que en otros lugares del mundo pueden ser gravitacionales, las plataformas, las conocidas como las que hay en el Mar del Norte, que son a base de cemento, ¿verdad? Armado de cemento. Igualmente sobre ellas se puede tener perforación y después los pozos que se perforan aquí y que quedan conectados
a través de sus conductores, después se convierten en pozos de producción. Igualmente se puede retirar el equipo de perforación y después cuando yo quiera hacer alguna operación en este tipo de pozos, pues llego con un auto elevable, ¿sí? O le montan, si son muchas actividades y son muchos los pozos, pues le pueden montar un equipo de perforación, a lo mejor le sale más barato rentar el equipo de perforación que rentar un auto elevable, ¿no? Pero ahí ya es cuestión de balance de costos, ¿no? Entonces, estas son las fijas. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque hay algunas plataformas que están en los límites de lo que podríamos llamar aguas profundas. Aquí se alcanza a ver una embarcación, ¿verdad? Una embarcación un poquito grande, si la ven. La estoy señalando con el puntero rojo. Y una embarcación más pequeñita. Y el tamaño de esta estructura. Esa es la famosa plataforma, es una foto de cuando llevaron a su sitio para instalarla esta famosa plataforma, ¿sí? Que realmente está a 412 metros de tirante de agua. Bajo alguna definición, pues ya es aguas profundas, ¿verdad? Pero así sí, aún así sigue siendo una estructura tipo jacket, que en este caso son los límites o el récord de plataformas de este tipo o con este principio. Aquí hay ejemplos de plataformas de ese tipo hasta llegar a estos muy grandes que son de 8 patas. Es más, de producción hay unos dodecápodos de 12 patas, pero pues seguramente o muy posiblemente los que más han visto son estos octápodos grandes, 8 patas, los tetrápodos de 4 patas o de 3 patas, trípodes, y pequeñitos, muy sencillos, estructuras aligeradas, muy pequeñitas para uno o dos pozos, los llamados seahorse o sea pony. Son estructuras muy pequeñitas para uno o dos pozos, depende del número de pozos que van a poner y también, como habíamos mencionado, van a ser de producción el número de equipos o de operación, de procesos que van a tener en cubierta. Pero estas son plataformas fijas, no es aguas profundas y solamente lo mencionábamos porque por ahí hay datos que marcan los límites de la tecnología en ciertos conceptos y en este caso para que no se queden en cero con aquellos datos de lo que traen algunos libros, ¿no? ¿A qué se refiere? Que por ahí son muy icónicos en la industria por lo que representaron en reto tecnológico. Solamente para terminar, pasarnos a la siguiente lámina, sabemos que esto es lo más estable que puede haber, ¿verdad? Está apoyado y está diseñado para estar sólidamente apoyado en el fondo marino y no moverse, ¿sí? Entonces, esto es lo que ha aguantado, pues, cuántos huracanes en el Golfo de México, ¿no? De las estructuras que tenemos aquí o de las inclemencias del mar, para este caso, en el Mar del Norte o en otros lugares del mundo donde pues sabemos que están diseñadas para mantenerse ahí y que algunas pues vimos las fechas, ¿verdad? Vimos las fechas de cuando se descubre el Golfo, la sonda de Campeche, ¿verdad? Y empieza la explotación en principios de los 80s. Y entonces desde esas fechas de los 80s hay plataformas que están en el mar, ¿sí? Y han aguantado todas esas inclemencias del tiempo. Solamente metimos el concepto de perdón, la referencia de esta plataforma, por eso la usamos de referencia, que es aguas someras, y el otro es la estabilidad, ¿verdad? Van a ser las estructuras más estables, ¿sí? Se mueven, sí, sí se mueven, pero pues como se mueve cualquier estructura en elevación cuando hay fuertes vientos, ¿no? Con fuertes, en este caso, embates incluso de el oleaje. Bueno, entonces eso nada más de referencia. Cuando hablamos por ahí del esquema de clasificación de los equipos, yo adicioné una plataforma, ¿verdad? Que fue la Complaint Tower. Les dije, bueno, si vamos a poner la SPAR y la TLP, que no son plataformas de perforación, que se puede perforar a través de ellas, pues bueno. Pero en las fijas entonces nos faltaría uno, ¿verdad? Por ahí la apuntaron. ¿Cuál nos faltaba? La Complaint Tower o torre flexible, ¿sí? Muy bien, pues igual, aquí está una, como les decía, ya del orden de los 600 metros, ¿sí? Prácticamente 610 metros de tirante de agua, ¿sí? Es esta, la Petronius, y es una plataforma, ya si se dan cuenta, me voy a regresar,
ya no es una estructura como esta, tipo jacket, ¿verdad? Así como esta. Con esta forma para mantenerse rígida, ¿verdad? Ahora es así. Es una plataforma alargada como son los rascacielos. ¿Por qué hacemos referencia a los rascacielos? Bueno, pues es una plataforma que está hecha para moverse armónicamente con el viento, con la corriente y el oleaje, ¿sí? En lugar de tratar de poner una resistencia al movimiento, rigidez es con movimiento, por eso se llaman compliant towers, ¿sí? Eh, Son estrechas, si se dan cuenta, ¿sí? Y dadas sus movimientos, se les considera flexibles, ¿sí? Ante esto, que ya hemos mencionado varias veces, y igualmente en su cubierta pueden contener un equipo de perforación, pero son plataformas de producción, ¿sí? Sus diseños conceptuales, como les decía, pueden ser hasta para 900 metros, 915 metros, pero ya hay para 610 metros. Y eso, pues, ustedes lo deben tener por ahí, pues ya es aguas profundas, porque es aguas profundas, ¿verdad? Su elevación y el tirante de agua, 535 metros, si queremos ser así muy papistas, ¿no? Recuerden que todavía tiene una elevación de la mesa rotaria, ¿sí? Y después todavía la elevación del equipo, ¿no? Del orden de cuánto es el peso de esta estructura, 43,000 toneladas, ¿sí? Y para que tengan referencia a qué nos estamos eh, refiriendo cuando hablamos al estilo de los rascacielos, pues bueno, por ejemplo, un edificio diseñado, los rascacielos, tienen este porcentaje de balanceo, 0,5%, ¿sí? El porcentaje de balanceo de una estructura de este tipo es de 2%, ¿sí? De lo que es la altura. Entonces, para que se den cuenta de lo que representan. Bueno, comparativamente, si queremos verlo, ahí está el Burj Khalifa, que está en Dubái, ¿sí? Ahí cuando vayan a Dubái, no dejen de visitar el Burj Khalifa, ¿sí? Estamos hablando de que en todas las personas, en la plataforma Compliant Tower, estamos hablando de 600, del orden de 610 metros, ¿verdad? 610 metros aquí. Pues en donde sube, hasta donde suben las personas. Todo lo demás es como antena y terminación de la estructura en la punta, ¿no? Es como la pura punta de la estructura. Realmente el último piso está a 555 metros, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente la misma condición. Esto ya les digo, es antena, ¿no? Del Burj Khalifa. Todo lo demás hasta los 800 y fracción de metros, ¿no? Que tiene. Pero bueno, para que se den una idea de lo que estamos hablando, de lo que representan estas distancias, estos retos, y lógicamente esta es una obra civil eh, con otros objetivos, pero simplemente es para que empiecen a tener dimensiones de lo que estamos hablando en ingeniería y en retos para construir estructuras. Pues ya ni que hablar de otras estructuras muy altas y muy icónicas, ¿no? Como el Empire State y la Torre Eiffel, que se quedan muy por debajo de este tipo de estructuras de las que estamos hablando, que en la actualidad se tienen para la explotación de campos en aguas profundas. Muy bien, entonces ese sería la Compliant Tower que nos complementa lo que habíamos comentado. Estas son las autolevables, no me voy a detener, dejen ver qué hora es. No me voy a detener bastante aquí. Tenemos las autolevables, ¿sí? Ya conocidas por ustedes, esta estructura, este es el famoso cantilever, ¿verdad? Este es el famoso cantilever, esta es la estructura conocida como autoelevable, aquí la estoy acotando, ¿verdad? Por si solamente se la habían imaginado y mal, pues bueno, está la estructura,
con sus piernas que se elevan. En cuanto se ponen en el piso, en el fondo marino, así se transportan, ¿sí? Con sus estructuras hacia la parte de arriba, ¿sí? En cuanto llegan a este barco, aquí va transportando dos, la desplazan con sus grúas, la dejan en el sitio, queda flotando y empieza a bajar poco a poco sus patas hasta que tocan el fondo marino, ¿sí? Como estas, tocan el fondo marino y la estructura entonces empieza a elevarse hasta donde quede por diseño o en donde esté la plataforma fija. Esto que está aquí, esta es la plataforma fija, ¿sí? Llega, se posiciona, saca su cantilever y posiciona la plataforma exactamente en donde vamos a hacer la perforación. Este es un autolevable, es móvil. Ya mencionamos que le aplica el concepto que se empezó a utilizar en aguas profundas y que pues no tenemos preocupación en que también les llamen modus, aunque originalmente fue, y como lo vamos a utilizar aquí, es para designar a las semisumergibles y a los barcos de perforación. Dato interesante, hasta los límites ya mencionamos hasta dónde llegaban, ¿verdad? Hasta el orden de los 150 metros, pero como en todo, cada vez hay estructuras más grandes, porque son muy eficientes y muy económicas en esos rangos. Entonces, pues vean este dato, ¿no? Son paraguas someras, pero a nivel mundial, pues más del 50% de los pozos han sido perforados con ese tipo de estructuras, pues más del 50% de los pozos, como vimos en una densidad de datos de equipos de perforación o de perforaciones, son en aguas someras. Hasta prácticamente era todo pintado de azul, los puntos estaban sobrepuestos, ¿no? Ya sabemos que se posicionan, se elevan a la profundidad que se requiera y ya que están en su lugar, pues toman la operación del pozo. Cuando terminan, igualmente retraen su cantilever y son transportadas, ¿no? Ya habíamos mencionado que también son estables, pues están apoyadas en el fondo marino, pero por la distancia son menos estables que una estructura fija, ¿verdad? Y además no están sujetas o apoyadas. Las estructuras fijas están piloteadas, están sujetas. Estas no, estas solamente por gravedad se apoyan. Hay de patas independientes como estas que mencionábamos en el esquema, estas serían las de patas independientes o piernas independientes, y estas serían las tipo plantilla, ¿no? O mat, como decía en el esquema, estas son las tipo plantilla. ¿Qué tan estables son? Pues bueno, este tipo de estructuras son estables, el oleaje de 6 a 9 metros. ¿Sí? Estas son condiciones de operación, eso hay que apuntarlo por ahí, simplemente para referencia, el concepto, ¿verdad? Hay que entender cuando nos dicen ciertas condiciones. Bueno, cuando nos dicen que son para condiciones de operación, ¿sí? Quiere decir que podemos estar perforando y que a esas condiciones no tendríamos que estar suspendiendo la operación. Pero si nos dijeran máximo puede resistir hasta tanto, habría que ver si nos están hablando de las condiciones de sobrevivencia, ¿sí? O de supervivencia. Quiere decir que la estructura sí aguanta, pero no puede operar a esas condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues simplemente en unas condiciones muy fuertes, pues abatimos la torre, ¿verdad? Bajamos todo y nos aseguramos, no vamos a operar, no vamos a perforar, pero la estructura sí puede aguantar, eso hay que tenerlo presente hacia más. Entonces, 6, 9 metros de altura del oleaje y vientos hasta del orden de 120 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, son valores altos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo se mueven, pueden ser autopropulsadas, aunque son de baja velocidad, ¿sí? Bajos nudos, y la mayoría son remolcados, van a ser las más eficientes y además las más accesibles por el valor de su renta
o de lo económicas que pueden ser con respecto a las que vamos a ver a continuación. Muy bien. Estas son las que nos compete hablar. Son las semisumergibles. ¿Sí? Ya mencionamos que son estructuras originalmente hechas con esta configuración, ¿sí? De 6 columnas. Esta se estaba transportando o está llegando al sitio en donde va a perforar o se está yendo del sitio donde va a perforar. Por eso vemos esta línea marcada en color rojo, donde es del orden donde va a estar el nivel del mar, ¿verdad? Ya la estrada va a sumergirse y genera estabilidad, ¿verdad? Va a tener estabilidad a través de sus columnas y a través de sus pontones, que es un término marítimo, ¿no? El pontón. Mencionamos que había ancladas para mantenerse en su posición, pero que también había de posicionamiento dinámico. Muy bien. Hay una gran cantidad de ellas. Ha habido un juego por ahí de cuáles son más recurridas o cuáles son más utilizadas, ¿sí? Para perforar en aguas profundas. Y estas embarcaciones son las más utilizadas para aguas profundas. Quiere decir que hasta hace pues, los últimos registros que yo he visto, sigue habiendo más. Sin embargo, hubo un auge en los últimos 3, 4 años de barcos de perforación, pero en proporción son más recurridas las semisumergibles, ¿sí? Por ahí les voy a dejar una tarea que para que lean esto que estamos comentando y complementen de lo que estamos hablando. Entonces, ya mencionamos su diseño, ¿verdad? Es una estructura montada, una superestructura, ¿sí? Cubierta y una subestructura, ¿sí? Una subestructura. Ya mencionamos que sirven de lastre, estos sistemas sirven de lastre para controlar la parte que se sumerge para darle estabilidad. Estos sistemas son autopropulsados, aunque para largas distancias también se pueden transportar. También hay embarcaciones, aunque están muy grandes, también hay embarcaciones que las pueden transportar. Ya mencionamos cómo se mantienen en su posición. Aquí está, en este punto, anclaje o el posicionamiento dinámico. De cada uno de ellos vamos a hablar más adelante. ¿En dónde se consideran que se desempeñan mejor? Bueno, pues a partir de los 305 metros. Sin embargo, pueden ser llevadas más abajo, a menores profundidades, y en el orden de los 305 metros empieza a recurrirse mayormente a el posicionamiento dinámico que al anclaje, ¿sí? Por ahí pueden ver estadísticas y ver que algunas plataformas semisumergibles se han utilizado en tirantes de agua de 60, 80, 100 metros. El comentario de que a partir de 150 metros es porque si la comparamos en eficiencia, en costo, al final es una relación beneficio-costo, con un autolevable por debajo de los 150, pues seguramente va a ganar la autolevable, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo cuento con una plataforma que todos estos equipos de perforación son de renta, ¿verdad? Estas semisumergibles, los barcos que vamos a ver a continuación y las autolevables, ¿sí? Son de renta y yo cuento con una y el rango donde puedo utilizarla está por debajo de los 150 metros, pero en mi campaña de perforación la puedo utilizar y me saldría pues relativamente accesible porque ya tengo el contrato y tengo los servicios y estoy en la zona, ¿verdad? Pues podría ser factible utilizarla. ¿A nivel de qué se pueden utilizar?
Sin embargo, si voy a decidir por seleccionar un equipo entre un autoelevable y una semisumergible, ¿sí? Voy a hacer un contrato para profundidades por debajo de 150 metros, seguramente la que va a ganar va a ser la autoelevable, ¿verdad? Sin embargo, pueden estar a esas profundidades. Son de manera ideal, ¿sí? Se pueden utilizar, como dice aquí, en aguas someras y en aguas profundas. Las más utilizadas, ¿sí? Y que presentan una gran estabilidad. Su diseño fue hecho así, su concepción de esta forma, a partir, vamos a ver en el siguiente tema de las generaciones de equipos, a partir de que se hace el concepto, se logra en la arquitectura o ingeniería naval, como le quieran llamar, y hacen este tipo de estructuras para mantenerse en el mar y lo hacen factible, bueno, a partir de ahí tiene un gran éxito y inician como plataformas de perforación y años después también se empiezan a utilizar como plataformas de producción. Y ese concepto tiene una gran estabilidad, ¿sí? Entonces, aquí está marcado que son las que presentan mayor estabilidad que cualquier otro modo. ¿Cuál es el otro modo que hay para perforar en aguas profundas? Abro interrogación. Ya llevo hablando casi 2 horas yo. Abro interrogación. ¿Cuál es el otro modo? Los barcos, ingeniero, los barcos de perforación. Los barcos de perforación. Entonces, entre el barco de perforación y la semisumergible, es más estable la semisumergible. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿y estable a qué? A las condiciones de vientos y oleaje. ¿Sí? Viento y el oleaje, que puede hacer el embate aquí. ¿Sí? Ya mencionamos lo del tirante de agua. De las convencionales, voy a llamarle así, a las plataformas de quinta, sexta generación, pues que fueron concebidas originalmente hasta por ahí de los 10,000 pies, 3,050 metros. Sin embargo, ya hay para más profundidades. Hay para más profundidades, pero las convencionales pueden ir al orden de estas profundidades. Hay algunas que ya tienen implementaciones en capacidades para mayor profundidad. Y eso pues sabemos que es una condición del siguiente reto, ¿no? Y que constantemente hay actualizaciones o modificaciones de los equipos. Nos faltó, por ahí dejé, si no, ya no lo fui marcando a todos, pero fui mencionando todos, me salté uno, que tiene que ver con el equipamiento y que marca la diferencia con el otro tipo de modus que es para aguas someras, que aquí ya no le vamos a llamar modus, es la última vez que le hago nada más para hacer la referencia, que serían las autoelevables, ¿verdad? Entonces, estas tienen instalaciones que vendrían siendo eh, los preventores submarinos. Voy a. Estas van a requerir preventores submarinos, ¿sí? Equipos de seguridad submarinos. Dejen buscar aparece ahora. Cuando está el zoom no. Cuando está el zoom no se puede. Ahora déjenme ver si se puede al revés. Voy a tener ciertos equipos, como los preventores submarinos. Y al ser zoom se asombra, lo he visto de las dos formas. Bueno, he visto que no le ponen y he visto que le ponen de dos formas. Le anteceden a BOPs una S y a veces hasta dos S de subsea. Bueno, si por ese se trata
trata, pues no es necesario poner tanto, se alargan luego ya los acrónimos. Los preventores submarinos, tenemos al Riser, ¿sí? Este sería el Riser, que son equipos que no tienen o no se utilizan o no se requieren en la perforación de agua somera, en las autoelevables. ¿Sí? Por supuesto, tenemos lo que ya mencionamos, el posicionamiento. ¿Sí? En este caso es por anclaje o anclas. Tenemos el cabezal submarino, igual a S de submarino, y yo no acostumbro mucho usar los términos en inglés, pero en este caso pues, sí se utiliza como acrónimo, incluso se recurre mucho en español al wellhead, el cabezal, subsea wellhead. Y dentro del riser, este otro elemento que estamos viendo aquí vendría siendo el LMRP, un componente del riser. LMR y P. Low Marine Riser Package. Todos estos elementos los vamos a ver. Simplemente quiero resaltar esta parte de los submarinos. Aquí está puesto lo del cabezal, ¿sí? Instalaciones submarinas, pero hay otras instalaciones que no cuentan o que no se requieren con otros equipos para otras condiciones y que es lo que hace diferencia de estos sistemas con lo que no es aguas profundas y en lo que se va a centrar parte de los temas que siguen más adelante, ¿no? Ahora sí voy a utilizar, a ver si funcionó lo que hice. Sí, y tenemos una embarcación con un concepto diferente, que por supuesto va a tener todos los equipos para hacer posible la perforación, esos subsistemas, esos 5 grandes subsistemas, a veces hablan de 5, de 4, ese sistema de levantamiento de pesos o de equipos, el sistema de rotación, el sistema de circulación, el sistema de seguridad y el sistema de energía, ¿verdad? Todos los equipos de perforación lo van a tener. Al igual que los equipos marinos, las autoelevables que se usan en aguas someras, pues vamos a tener grúas y un área destinada, un helipuerto, ¿sí? Áreas destinadas a todos esos elementos y a esos equipos, y a esos sistemas y subsistemas que se utilizan en la perforación. El concepto de estar flotando en el mar ya es una diferencia y ciertos equipos, como el riser, algunos equipos que se utilizan en cubierta, ¿sí? Algunos equipos, ya no se lo puse, pero sí va a haber algunos equipos en cubierta. Este submarino, que es el riser, en la última sección del riser, la interconexión con los preventores instalados en el cabezal submarino, ¿sí? El sistema para mantenerlo en su posición y otros elementos como un compensador de movimientos verticales va a asistir en visualizar y en algunos casos manipular herramientas de fondo marino para los preventores, para el LMRP, e incluso para el cabezal. Eso es lo que vamos a ver a continuación y eso es lo que hace la diferencia. Todos los demás van a ser exactamente los mismos elementos. Entonces, ese sería aprovechando el esquema de la semisumergible para que vemos que hay un cierto tipo de equipamiento adicional, diferente, marcado aquí con lo submarino, estos que están acá abajo, ¿sí? Y otros que tienen que ver con el equipo, como el anclaje y equipos en cubierta. Muy bien.
Esas serían las semisumergibles. Estos serían los barcos de perforación, ¿sí? Sería el otro modo. Adelante. ¿Qué dijo que eran los RMP? Es que no alcancé a notar eso. LMRP, Low Marine Riser Package. Ok, gracias. Sí, pero no te preocupes, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el riser, ¿sí? Ahorita nada más los menciono así de rapidito, no te preocupes. Gracias, profe. Es L de low, L de low, M de marine, R de riser y P de package. Paquete inferior del riser, ¿sí? Gracias, profe. Muy bien. Tenemos las semisumergibles, ahora vamos a hablar de los barcos de perforación, el otro tipo de modo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, pues bueno, también son autopropulsados. Lógicamente, esta es una embarcación hecha para estar en el mar, ¿verdad? Por lo tanto, pues es autopropulsado. Y si lo queremos comparar con respecto a la semisumergible, pues este es más movible, ¿no? Este es más fácil de desplazarse, más fácil de moverse, más fácil de cambiar de una localización a otra, pues es un barco, ¿verdad? ¿Sí? También ya sabemos que se puede utilizar el anclaje o el posicionamiento dinámico a las mismas condiciones a partir de cierta distancia, pues ya esta manera de mantenerlo en su posición, ¿verdad? A través de anclas, ya resulta ser un poco, voy a nada más por simetría. Hay patrones, dependiendo de la embarcación, la configuración y el lugar en donde vaya a estar, hay patrones de anclaje que vamos a ver cuando veamos lo del posicionamiento. Pero simplemente en cuanto se va aumentando la profundidad a partir de estos 305 metros, ya empieza a ser más útil, empieza a tener mayores ventajas de posicionamiento dinámico. Por debajo de él, definitivamente el anclaje, vamos a ver cuando toquemos el tema, empieza a tener mayores ventajas. Hay un rango en el cual los dos se pueden utilizar, pero vamos a ver que a partir de cierta profundidad ya el posicionamiento dinámico pues ya no hay comparación con el anclaje, o sea el anclaje ya definitivamente no compite, pero eso lo vamos a ver cuando veamos lo de posicionamiento, ¿sí? Bueno, lo mismo que para las autoelevables con las embarcaciones, con estos barcos de perforación, se puede tener las configuraciones, ya dijimos, en función de la profundidad y de algunas características de automatización que queremos. Igualmente, los barcos, veíamos que las semisumergibles estaban a partir de los 150 metros. Quiere decir que donde ya las autoelevables no alcanzan la profundidad, el concepto inmediato para una selección de un equipo que tendría más peso sería una semisumergible, ¿verdad? Y a partir de los 350 metros ya compiten el barco con la semisumergible, a partir de los 350 metros. Eso quiere decir esto que está aquí puesto con bullets de manera muy resumida. ¿Sí? Alguien puede preguntar, yo soy muy dado a eso, a no quedarme con conceptos así muy cuadrados. O sea, ¿quiere decir que a 349 metros no funciona un barco? Sí funciona. ¿Sí? Bueno, es exactamente a partir de 350. 349.9 es que no es 350. ¿No puede utilizarse un barco? Sí, sí se puede utilizar. Es más, se puede utilizar a 300. Es más, se puede utilizar a 200. Es más, se puede utilizar algunos a 100 metros. ¿Sí? El detalle es que, como tendencia de tecnología, los barcos llegan a ser más caros y lo estarías desaprovechando, ¿verdad? Pero de que lo puedo meter, lo puedo meter. Ahora, que va a ser más o menos eficiente, ese ya es otra cosa, ¿verdad? Por eso, en las especificaciones